Buenas, espero que estén bien. Bienvenidos a la primera clase de método indirecto. Vamos a tratar lo que son los ejercicios ya de lleno, que son, um, digamos que el resultado que se puede llegar a sacar luego de diagramar, ¿no? Después de sacar la forma lógica, lo que hay que hacer es utilizar el método indirecto. Con los anteriores ejercicios vimos lo que es el orden de las premisas y de la conclusión. Después vimos lo que es la validez o invalidez de los argumentos y ahora vamos a ver lo que son la verdad o falsedad de las premisas. El error más común al principio es confundirse entre verdad y validez y falsedad con invalidez. Cuando estamos hablando de verdadero o falso, estamos hablando de un rol de las proposiciones. Una proposición puede ser verdadera o falsa, como di el ejemplo las clases pasadas, cuando dije que la Luna era un planeta. Claramente, esa proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? O si yo digo que la Luna es un satélite. Ahora bien, cuando estamos hablando de validez o invalidez, estamos hablando de un argumento que es deductivo. Partiendo de esa base, vamos a agarrar la definición que utilizamos en prácticos, nada más. Un argumento válido es aquel que de premisas verdaderas salta a una conclusión verdadera, y un argumento inválido es aquel que de premisas verdaderas salta a una conclusión falsa. En teórico vamos a ver cómo esta lógica se rompe un poco, cómo, qué pasa si la conclusión es verdadera y las premisas son falsas. Vamos a ver qué ocurre en esos casos, pero no es lo que nos compete ahora. Si quieren ver esa clase de ejemplos, les recomiendo que pongan en Google modelo de final o en el P lógica y van a ver cómo después del modo pones o el modo toles, en el ejercicio número 5 van a encontrar esta clase de preguntas, ¿no? Si las conclusiones son verdaderas y las premisas son tal cosa, entonces no sé qué, y la cuestión, o sea, la consigna va a ser marcar si la frase o oración está en lo correcto o no, ¿no? Después vamos a ver esa tablita, vamos a tratar ese tema de teóricos, pero ahora vamos con lo que es el método indirecto y lo que yo les pido es que agarren las tablas de verdad, pueden buscarlas en Google, hay un montonazo de tablas de verdad que están bien armadas. Yo voy a poner un par ahora con el poder de la edición en- para que así puedan tener a mano, porque es algo que vamos a estar utilizando a lo largo de toda de, de todos los siguientes videos. La tabla de verdad, lo que yo recomiendo es que las tengan a manos hasta que se la aprendan de memoria. No es tan difícil de aprenderse porque todas siguen el mismo esquema. Lo único que cambia es si la conjunción, disyunción o condicional o bicondicional es verdadero o falso. Pero digamos que los pilares que están del antecedente y del consecuente siempre tienen los mismos valores. Puede sonar un poco trambólico lo que acabo de decir, pero cuando, cuando veamos tablas de verdad se va a entender bastante mejor, no se preocupen. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar ciertos números. Vamos a utilizar el cero y el uno. El cero nos va a representar que algo es falso, ¿ok? Y el uno nos va a representar que algo es verdadero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sacar desde los indicadores lógicos, desde la conjunción, la disyunción, el condicional o el bicondicional, de esos símbolos vamos a sacar el uno o el cero según el rol que cumplen, ¿no? Y a partir de eso, a partir de darle un valor a los símbolos lógicos, lo que nosotros vamos a deducir con estos ejercicios es el valor de P, Q, R o T, o sea, el valor de las proposiciones, si son verdaderas o si son falsas. Em, Así que nada, esto es una tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la conjunción y lo que vamos a ver es que siempre hay cuatro variantes en todas las tablas de verdad, excepto en la de la negación, que después vamos a ver la negación tiene reglas apartes. Como vimos en la diagramación, en la diagramación la que tiene reglas diferentes es la negación, justamente. ¿Por qué tiene reglas diferentes la negación? Porque no tiene antecedente, no tiene consecuente, puede estar al principio, una forma lógica puede empezar con una negación, algo que otro símbolo no puede. O sea que tiene reglas aparte, ¿ok? Entonces,
entendamos que hay que tratarlo de una manera diferente. Digamos que hay que, cuando vos entiendas cómo funcionan todos los símbolos y cuando entiendas todas las tablas de verdad, vas a tener que agarrar todo el conocimiento que tenés, tirarlo a la basura y empezar de nuevo para entender cómo funciona la negación. Porque la negación empieza tan diferente y se trata de una manera tan diferente que el error más común es tratarla como a todas las demás, digamos, ¿no? Pero no, o sea, vamos con las más fáciles, ¿ok? Para mí la conjunción es un buen lugar para comenzar porque es bastante sencilla. La conjunción, nosotros vemos que acá tenemos el antecedente, en este caso está la conjunción acá en el medio, este es el valor de la conjunción, ¿no? El número que está en el medio, los cuatro números que están en el medio, es el valor de la conjunción y sus cuatro variantes. La conjunción puede tener cuatro variantes, tres falsas y una verdadera. Nosotros, como dijimos que sabíamos el valor de la conjunción, lo sabíamos según el número que haya, ¿no? En este caso hay un 1, entonces en este caso es verdadera, en este caso es un 0, entonces falsa, en este caso es un 0, entonces falsa, en este caso es un 0, entonces falsa, ¿no? Siempre hay cuatro variantes de todos los símbolos lógicos, por lo que debemos ver el valor que tiene el símbolo lógico, ¿no? Recordemos, si es una premisa, entonces es verdadera, si es una conclusión, es falsa. Esto que estoy escribiéndolo acá de manera sencilla, esto es la primera hipótesis, bueno, la primera y la única hipótesis que vamos a agarrar con el método indirecto. No, no voy a estar todavía el método indirecto así de lleno, pero después vamos a verlo más a profundidad, ¿ok? Por ahora vamos a ver cómo son los procesos. Em, Entonces, nosotros básicamente la hipótesis que vamos a agarrar con el método indirecto es que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa. Entonces, si la conclusión fuese una conjunción, lo que vamos a tener que darle el valor a la conjunción es de cero, básicamente. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso estoy poniendo signos de pregunta para un poco, para que el ejemplo nos centremos en la conclusión nada más, ¿ok? Este es un ejemplo de conclusión, ¿ok? No significa que en los ejercicios va a haber signo de preguntas, porque sí que hay gente que a veces se confunde, ya se confundieron como dos chicos. Esto es simplemente tomemos la conclusión nada más, que es este R conjunción P. Tomemos esta conclusión nada más. Si estuviésemos haciendo un ejercicio, lo que vamos a tomar es que como esto es una conclusión, lo que significa que esta conclusión tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque la hipótesis del método indirecto es que el argumento es inválido. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacar una flechita desde la conjunción y vamos a poner que esta conjunción es falsa, por lo tanto hay que ponerle un cero. Hay que recuerden esto, lo que acabo de decir yo ahora, de ponerle a la conclusión un 0 y a las premisas un 1, porque ese es el primer paso del método indirecto. ¿Ok? El primer paso del método indirecto es poner premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces sacamos una flechita desde las premisas y desde la conclusión, siempre desde el indicador lógico. Acá se me quedó un poquito para el costado, en este acá. Pero siempre sacando del símbolo lógico una flechita y abajo de la flechita marcando 1, 1, 0. Otra cosa importante, que esto yo es algo que yo asumo que todo el mundo lo sabe, pero al final es un error, y es que vieron que acá está esta barrita, ¿no? Esta barrita significa que lo que va a haber a continuación es la conclusión. O sea, esta barrita acá separa las premisas, que son las que están en este lado, y la conclusión, que es lo que está en este lado. Esta barrita de acá, ¿ok? Esta barrita de acá marca que lo que va a haber de este lado es una conclusión. Y después, este punto y coma que está acá marca la separación entre las premisas. Vos cuando ves un punto y coma, el lenguaje que te tiene que dar, la interpretación que te tiene que dar, es que acá está separando una premisa de otra. Entonces, esta premisa de acá es diferente a la premisa que está acá. Son dos premisas aparte. Y esto que está acá es la conclusión. Entonces, ustedes entiendan que si acá hay un punto y una coma, significa que esta es una premisa y esta es otra, por lo tanto acá tiene que bajar un 1 y de acá tiene que bajar un 1. Y como acá hay una barrita, significa que esta es la conclusión, por lo tanto acá tiene que bajar un 0.
Lo que nosotros vamos a pensar es cuál es un buen lugar para comenzar. Esa es la segunda cuestión que nos vamos a preguntar. ¿Dónde es un buen lugar para comenzar? En este caso solamente estamos viendo qué pasaría si en la conclusión hay una conjunción. Nosotros vamos a preguntarnos, ¿es un buen lugar para empezar esta conjunción? ¿Es un buen lugar para comenzar esta conjunción? Entonces lo que vamos a agarrar es la tabla de verdad. Ahora sí cumple el rol de tabla de verdad. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en cuántos casos la conjunción es falsa? Ustedes se tienen que fijar en el numerito del medio. Si ustedes se fijan, hay 3 casos en que la conjunción es falsa. Por lo tanto, no es un buen lugar para comenzar, porque hay 3 variantes posibles. Al haber 3 variantes posibles, puede ser tanto la primera como la segunda como la tercera. Entonces, la conjunción, si está en la conclusión, no es un buen lugar para comenzar porque hay 3 variantes y puede ser cualquiera de las 3. Entonces, vamos a buscar otro lugar para comenzar. Este caso nos lo vamos a olvidar, vamos a ir con otro ejemplo. Este es el ejemplo 2. ¿Qué pasaría si la conjunción estuviese como una premisa? ¿Ok? De vuelta, lo que estoy haciendo ahora son ejemplos que, que son inventados, o sea, no es algo que vamos a tener que hacer en el parcial ni nada de eso. Lo que yo estoy tratando de explicar ahora es cómo funcionan las tablas de verdad, el primer paso del método indirecto, que es premisas verdaderas, conclusión falsa, y lo que estoy tratando de explicar es el punto y coma, qué valor tienen, que justamente es para separar premisas, y la barrita, que es para separar las premisas de la conclusión. Pero esto que estoy haciendo de mover la conjunción de la conclusión a una premisa es algo que estoy haciendo con una intención meramente académica para enseñar, ¿no? Em, Así que nada, si nosotros tenemos como una premisa, una conjunción, lo que podemos encontrar es cuántas variantes hay. ¿Cuántas variantes hay de conjunciones verdaderas que tienen un 1? Si nosotros nos fijamos, hay solamente una, ¿ok? Y acá es donde viene el trabajo de nosotros como lógicos. Si hay solamente una variante, este sí es un buen lugar para comenzar, porque hay una variante posible, no puede ser de otra manera. Al no poder ser de otra manera, sabemos que es esta y no puede ser otra. Y punto. Es necesariamente esta opción, básicamente, ¿no? Al ser esta opción nada más, lo que nosotros vamos a hacer es saber el valor del antecedente y del consecuente. Porque si ustedes se dan cuenta, esta opción no solamente nos dice el valor de la conjunción, que es el 1 de que está en el medio, sino que nos dice el valor de P y de Q. O sea, nos dicen el valor del antecedente y del consecuente. Ya sé que acá dice P y Q y acá en nuestro ejemplo dice R o P. No agarren esas letras, no se fijen en las letras. Yo quiero que ustedes se fijen es en que este es el antecedente y acá este es el antecedente. Y el consecuente es este y el consecuente es este, ¿ok? Lo que yo quiero que sepan es que acá el antecedente vale 1, acá el símbolo lógico vale 1 y el consecuente vale 1. Y en nuestro ejemplo, el símbolo lógico vale 1, aunque acá está un poco corrido. Parece que estoy hablando de la P, pero no, la idea es que trate... Bueno, intentando editar esto, terminé cortando sin querer la grabación, así que seguimos, ¿ok? Moví un poquito la flechita para el costado para que se entienda que esta flecha sale de la conjunción, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Que es a lo que yo quiero llegar con esto, básicamente, que siempre va a haber 4 variantes, excepto la negación. Olvidémonos de la negación, por un momento. En la conjunción, en la disyunción, en el condicional y en el bicondicional siempre va a haber 4 variantes, ¿ok? Y esas variantes lo que nos va a mostrar es qué pasaría si el símbolo lógico es verdadero o si es falso. En este caso, en la conjunción solamente hay una posibilidad de verdad, que es si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces la conjunción es verdadera. Por lo tanto, acá en nuestro ejemplo, esto es en la tabla de verdad, eso estoy hablando de la tabla de verdad. Ahora vamos con otro ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos que la conjunción es verdadera. Entonces, ¿cuál es el valor del antecedente y del consecuente? Nosotros vamos a seguir lo que es la tabla de verdad. Y nuestra tabla de verdad dice que si la conjunción es verdadera, entonces el antecedente es verdadero y el consecuente también. Por lo tanto, vamos a poner que R y P también son verdaderos. Vamos con otro ejemplo.
Vamos a hacer este ejemplo y vamos a terminar la clase de hoy, así después vamos con otro tema, no, con otros ejemplos, ¿ok? Este es un ejemplo más complicado, acá lo que hay es más letras, están todas llenas, en el anterior había signos de pregunta, ahora sí, esto sí es un ejemplo de verdad, eso es un ejemplo que podría estar perfectamente en un parcial, en un final es muy poco probable que tomen un ejemplo tan sencillo como el que estoy dando acá, pero bueno, da y sirve, ¿ok? El primer paso, recordemos, es premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces sacamos de los símbolos lógicos una flechita y ponemos premisa uno le ponemos un uno como verdadero, premisa 2 sacamos una flechita desde el bicondicional y ponemos uno verdadero, y del condicional sacamos una flechita y ponemos un cero, ¿ok? Ahora lo que hacemos es agarrar las tablas de verdad y decimos, bueno, acá en el bicondicional, ¿cuántas opciones tenemos de verdad? Tenemos dos opciones de verdad. En la primera, es verdadero si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces el bicondicional es verdadero. Y después tenemos otra opción, ¿no? Después hay otra opción. Si el antecedente es falso y el consecuente falso, el bicondicional es verdadero. Entonces, nosotros tenemos cuatro alternativas y de esas cuatro alternativas, dos son verdaderas. Entonces, el bicondicional no es un buen lugar porque podría ser tanto esta primera opción como esta segunda opción. Por lo tanto, no es un buen lugar para comenzar. Vamos con el condicional. El condicional, por otro lado, el condicional, por otro lado, tenemos una variante de condicional que es falsa. Como ustedes ven, es la segunda variante, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, nosotros vamos a saber cuál es el valor del antecedente y el consecuente. Vamos a tener que empezar con el condicional porque necesariamente tiene que ser así. Necesariamente el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso, porque es una variante en el que el condicional es falso, ¿no? Según nuestra tabla de verdad. Por lo tanto, nosotros vamos a traducir lo que dice acá en esta tabla de verdad, lo vamos a traducir a nuestro ejercicio. Entonces, el antecedente es 1, por lo tanto vamos a poner que la R es un 1 y vamos a poner que el consecuente es 0 porque este 0 marca que el consecuente es 0, ¿no? Acá hay una parte importante que si ustedes ven que está mal, que está cruzado esto, básicamente es porque según la computadora, desde lo que lo vea, el PowerPoint lo marca diferente. Voy a mover la flechita ahora mismo, no se preocupen. Pero la flechita no tiene que salir de la negación, no tiene que salir nunca de la negación. Las flechitas nunca salen de la negación, la flechita tiene que salir desde la letra. La negación básicamente le vamos a poner el valor. Vamos a tratar la negación ahora, ¿ok? Primera regla primera regla de la negación. No se salen flechitas desde la negación, ¿ok? Si ustedes se fijan, todo indicador lógico le tenemos que sacar una flechita. O sea, el condicional, bicondicional, conjunción o disyunción, en esos símbolos siempre hay que sacar una flechita de ellos y poner un valor de 1 o de 0. Con la negación pasa lo contrario, nunca hay que sacar una flechita desde la negación, ¿ok? Lo que nosotros vamos a poner es que si la P vale 1, vamos a poner que la negación vale 0. Y si la P vale 0, vamos a poner que la negación vale 1, básicamente. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, con ese punto de partida, lo que vamos a poder encontrar, básicamente, es que la negación de este lado es la que vale 1. Si ustedes se fijan, P vale 0, por lo tanto, la negación va a valer 1. Acá en esta forma lógica, el rol que va el rol que va a tener la negación básicamente es decirnos que la siguiente P que vaya a haber, si esta P vale 0, la siguiente P que vaya a haber va a valer 1 si es positiva, básicamente, ¿no? Es lo que nos va a querer decir. Si la negación de P vale 0, porque nosotros vamos a agarrar el valor de P, no el valor de la negación, si esta P vale 0, porque es una negación de P, también, digamos, entonces la P de otros lados va a valer 1. Ahora voy a explicar esto porque el siguiente paso, después de marcar premisas verdaderas y conclusión falsa, ese es el primer paso del método directo.
El segundo paso es fijarnos la tabla de verdad. ¿Por dónde empezamos, no? Vamos a buscar aquella variante que no tenga posibilidad de ser de otra manera. En este caso, en el condicional, sí o sí había una variante en el que fuese falsa, por lo tanto empezamos por el condicional. Pero si ustedes se fijan, acá estamos en un punto muerto, porque si recordamos, en la tabla de verdad del bicondicional, sigue habiendo dos variantes en que el bicondicional sea verdadero. Por lo tanto, acá estamos en un punto muerto, se podría decir, porque el bicondicional por sí solo no se puede resolver. Por lo tanto, necesitamos como algún tipo de apoyo para resolver el bicondicional. Entonces, el tercer paso que vamos a seguir es la de traspasar los valores. ¿Qué significa traspasar los valores? En este caso tenemos que el antecedente del condicional es una R y esta R vale 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar el valor de R. Si R vale 1 en la conclusión, entonces, si hay una R, en este caso, en la segunda premisa, vamos a poner que esta R vale 1. ¿Ok? Y acá hay una negación de P. Esta P vale 0, pero es una negación de P. ¿Ok? Entonces, al ser una negación de P y esta P valer 0, lo que va a pasar es que esta P va a valer 1, porque va a tener el valor contrario a la negación de P. Si la negación de P vale 1, P va a valer 0. Y si la negación de P vale 0, P va a valer 1. O sea, lo que nos marca la negación es básicamente decir lo contrario y va a cumplir ese rol, ¿no? No va a ser una negación ahora mismo, va a ser decir lo contrario. Si acá encontramos mismamente una P que vale 0, lo que vamos a hacer es pasar los valores, básicamente, ¿no? Vamos a pasar que de este lado valgan lo mismo. Y continuamos. Ahora bien, si nos fijamos en la tabla de verdad del bicondicional, ahora sí, porque el valor de Q no lo podemos adivinar traspasando valores. O sea, el valor de Q no podemos deducirlo, se podría decir. No tenemos una intuición de cuál es el valor de Q. Pero ahora sí eh, tenemos la tabla de verdad del bicondicional. Porque sabemos que el bicondicional, si es verdadero y el consecuente es verdadero, en este caso, por ejemplo, en la segunda premisa, entonces el antecedente, el valor tiene que ser 1 también. Porque no nos queda otra opción. Hay solamente una variante. La segunda variante no puede ser. Porque la segunda variante habla de una falsedad. Y después, en el primer caso también pasa lo mismo. En el primer caso tenemos que el bicondicional es 1, que el antecedente es un 1, entonces el consecuente tiene que valer necesariamente 1 porque es la única variante que es posible. Si ustedes se fijan acá, esta opción no puede ser, entonces tiene que ser necesariamente esta opción. Bueno, una vez tengamos resuelto esto, si ustedes se fijan, ya terminamos lo que es el método indirecto. Una vez tengamos resuelto este método indirecto, lo que va a pasar es lo siguiente, que la hipótesis resultó darse. O sea, ahora mismo en el ejercicio ya no podemos hacer nada más que marcar si el argumento es válido o si es inválido, ¿ok? Porque ya no podemos hacer nada más, ya sabemos el valor de R, sabemos el valor de Q, sabemos el valor de P, sabemos el valor del bicondicional, del condicional, tenemos todos los valores. Por lo tanto, sabemos el valor de las premisas, sabemos el valor de la conclusión. Las premisas al final sí pudimos demostrar que son verdaderas y pudimos demostrar que la conclusión es falsa. Por lo tanto, el método indirecto ya está resuelto. Por lo tanto, si la hipótesis pudo ser demostrada, si pudimos demostrar que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa, entonces el argumento, así como está, el argumento es inválido. Es un argumento inválido porque cumple la definición de un argumento inválido que dimos al principio de la clase, premisas verdaderas, conclusión falsa. Así que nada, ese es el primer ejercicio que agarramos. Me lo inventé completamente, no les voy a mentir. Es perfectamente un ejercicio que puede aparecer en un parcial. Nada, no es tan complicado el método indirecto. Lo más complicado es la diagramación. Una vez que entienda la diagramación, después el método indirecto se hace solo. Es más, parece un juego. Lo que puede confundir un poco es esta cuestión de que digamos que es argumento inválido, ¿no? Porque es como que logramos hacer todo bien, entre muchas comillas,
y lo único que demostramos haciendo todo bien es que el argumento es inválido, porque acá hicimos todo excelente, pero, pero nuestra hipótesis es que el argumento es inválido. O sea, lo que estamos tratando de demostrar es que el argumento está mal. Entonces nosotros al demostrar que el argumento está mal, entonces el argumento es inválido, básicamente, ¿no? Así que nada, en la siguiente clase vamos a tratar otro ejemplo, que es este mismamente. Eh, Así que nada, los espero para la siguiente clase. Si ustedes quieren, les dejo acá. Pueden ponerle pausa, resolverlo para la siguiente clase y nada, diviértanse. No es complicado hacer estos ejercicios, la verdad. Lo más complicado es la diagramación. Si ya llegaron a este punto, lo demás va a ser como caminar por el camping.